Listo. Les decía entonces que la semana pasada estábamos, y de hecho desde hace 2 semanas estábamos en la tarea de probar problemas que son NP completos o demostrar que son NP completos, y sabemos ya que esa demostración se logra cuando podemos hacer u obtener una reducción desde otro problema NP completo cuya complejidad polinomial es menor, ¿cierto?, que la del problema que vamos a probar. En ese orden de ideas, pues hablamos de la reducción de SAT a 3 SAT hace 2 semanas, la semana pasada, bueno, a 3 SAT y luego a 4 SAT y en general a XSAT. La semana pasada terminamos esa parte y entramos a hablar del problema de la programación entera, y en el caso de la programación entera mencionábamos que son problemas en los que las variables, todas o por lo menos una parte de ellas, deben tomar valores enteros, ¿cierto? Y decíamos adicionalmente que el problema de la programación entera, formulado como un problema de decisión, consistía en determinar si existía alguna asignación de valores para el conjunto de variables que satisfacieran el conjunto de restricciones. ¿Por qué? Porque un problema de programación entera se formula a partir de una función que hay que maximizar, ¿cierto?, que es lo que llamamos la función f de b, un conjunto de restricciones que se expresan como desigualdades y un valor que es el que restringe o de alguna manera condiciona el valor de la función que se debe maximizar, ¿no? Entonces, trabajamos un poco sobre eso. Cuando ya entramos al problema de determinar si el problema de la programación entera es un problema NP completo, pues analizábamos primero que efectivamente fuera un problema NP y veíamos que en el peor caso la solución del problema es exponencial, ¿cierto? Asumiendo que cada una de las B sub I posibles, de las B sub I variables, perdón, podía tomar D posibles valores, y entonces, pues al calcular todas las combinaciones de valores de las variables, pues eso nos da del orden de D a la N, es una función exponencial, y por lo tanto, pues el problema efectivamente es un problema NP que puede ser verificado en tiempo polinomial, porque cuando tenemos un conjunto de valores asignados a las variables, pues la verificación simplemente consiste en reemplazar las variables por esos valores, y dependiendo del número de restricciones, pues verificar además que las restricciones se cumplen o no se cumplen. Y eso pues es polinomial porque depende de la cantidad de restricciones, ¿no?, y del número de variables. Luego, para probar que el problema era NP completo, digamos que nos metimos en la tarea de hacer o de buscar una reducción desde SAT, entendiendo que SAT es un problema NP completo, ¿cierto?, cuya complejidad polinomial es menor o igual que el de programación entera. Y particularmente, para facilitar el tema de la restricción, de la reducción, perdón, trabajamos con una partecita de la programación entera que es el caso en el que las variables toman valores booleanos, ¿no? En cuyo caso, entonces la reducción tenía que ajustarse a este proceso, pues que es el que está aquí. En principio decíamos que teníamos que crear pues restricciones para cada una de las variables de SAT, ¿cierto?, y sus negaciones. Y esa restricción estaba en función de asegurarnos pues que la variable, al ser booleana, solo podía tomar valores entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Por qué hacíamos entre 0 y 1 sabiendo que son variables booleanas? Pues justamente para ajustarnos al modelo de programación entera en el que las restricciones se expresan como desigualdades. Ya sabemos que si B sub I o la negación de B sub I son booleanos, pues solo puede tomar 0 o puede tomar 1, ¿vale? Pero se expresa en forma de desigualdad. De tal manera que para cada variable de SAT decíamos que había que crear dos restricciones en programación entera, dos variables en programación entera, mejor. Una era la variable original y otra era la negación de la variable original, y de esas variables, pues cada una estaba restringida con valores entre 0 y 1, ¿cierto? Y adicionalmente creábamos una restricción adicional
en la que nos asegurábamos que la suma booleana de una variable y su negado estaba entre 1 y 1. Y claramente sabíamos pues que debe ser exactamente 1 porque si la variable toma el valor 0, pues su negada es 1 y la suma booleana dará 1. Y en el caso contrario, si la variable toma el valor 1, a pesar de que la negación tome el valor 0, pues la suma booleana da 1, ¿no? Porque la suma booleana, al menos con que uno de las dos variables tomen el valor 1, ya es 1. Y adicionalmente, transformábamos las cláusulas de SAT agregando también un conjunto de restricciones, una restricción por cada cláusula en la que el conjunto de variables que estaban presentes en la cláusula se transformaban como una suma booleana y la restricción indicaba que esa suma debía ser mayor o igual que 1, ¿no? Eso es como recordando un poco el proceso de reducción. Ahora bien, como sabemos que en programación entera debe haber una función que se maximiza y un valor que acota o que restringe el valor de esa función, en el caso de la programación entera booleana, eso se vuelve más un formalismo y simplemente decíamos que f de b, la función, pues la hacíamos igual a cualquiera de las variables booleanas que tuviéramos y el valor de b lo hacíamos igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, luego decíamos que en el proceso de reducción se indica que, pues por n variables en SAT se crean 2 n variables en programación entera, que era lo que les mencionaba ahora, y 3 n restricciones, ¿cierto? Y si se tienen y cláusulas en SAT, pues se crean adicionalmente y restricciones en programación entera. Y el proceso de transformación, pues, o de reducción, pues era bastante simple porque es como muy mecánico, ¿no? Y entonces hicimos un ejemplo, hicimos un par de ejemplos aquí en el caso de este ejemplo en el que tengo dos cláusulas, pues hacíamos la restricción justamente de acuerdo al procedimiento que vimos, ¿no? Aquí hay 3 variables en SAT y eso indicaba que teníamos que crear 6 variables en programación entera. ¿Por qué? Porque si en SAT yo entiendo que B1, B2 y B3 son variables y que en la cláusula B sub 1, B sub 2 y B sub 3 o sus negaciones son literales, en programación entera cada una de ellas, de la variable o su negación, se entiende como una variable distinta. Por eso decimos que en programación entera las variables eran B sub 1, negación de B sub 1, B sub 2, negación de B sub 2, B sub 3 y negación de B sub 3. 6 variables, cada una restringida con valores entre 0 y 1 y adicionalmente creábamos las restricciones de la suma, que la suma de una variable y la negación de esa variable tenía que estar entre 1 y 1, más las restricciones que se derivaban de las cláusulas. ¿Ok? Y el formalismo de el f de b igual a una de las variables y b igual a 0. Y eso que estaba escrito allá pues a mano es lo que está aquí justamente. Y luego quedaron estos ejercicios que es donde ya entiendo que están las dudas, ¿cierto? Ahí les hice como una recapitulación para ustedes y para yo como reconectarme nuevamente con el tema también. Entonces ahora sí. El ejercicio nos pedía entonces que para cada uno de esos casos, son 3 ejercicios distintos, determinar si se es satisfacible y hacer la reducción a programación entera. Lo primero, o para responder la primera pregunta, pues sabemos que si logramos encontrar un conjunto de valores para las variables o para las literales que están en esas cláusulas que hagan que toda la fórmula sea verdadera, decimos que es satisfacible, ¿cierto? Es decir, que en ese orden de ideas, el primer ejercicio tendrá un conjunto de valores para B sub 1, B sub 2 y B sub 3 que hagan esa expresión verdadera, que hagan esa fórmula verdadera. ¿Lo encontraron? Con B3 falso y con B2 verdadera ya se cumple la primera. Ok, perfecto. Entonces, con B2 verdadera y B3 falso, ya toda la fórmula se hace verdadera y entonces eso nos indica pues que la fórmula es satisfacible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces esto, al ser B2 verdadero, esto es verdadero, y al ser B3 falso, pues esta negación es verdadera y toda esta cláusula se hace verdadera, y la conjunción de los 3 verdaderos es verdadero. Por lo tanto, esta fórmula es satisfacible, ¿cierto? Por lo menos encontramos un
conjunto de valores que la hacen verdadera. El siguiente paso es la reducción a programación entera. Entonces me voy a llevar esto para otra hojita para tener espacio donde rayar. Entonces vamos a hablar de la reducción de C, que es esta fórmula, a programación entera. Entonces recordemos que, de acuerdo a lo que vimos, repasamos ahorita, pues el primer paso es crear las variables. Las variables que se crean son las que se derivan de la misma fórmula que está en SAT, ¿cierto? Entonces aquí en SAT tengo variables B1, B2 y B3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay, en esta cláusula hay B literales B2 y negación de B3, aquí B2 y B3, y aquí negación de B1, negación de B2 y negación de B3. Entonces tengo que crear las variables B sub 1, negación de B sub 1, B sub 2, negación de B sub 2, B sub 3 y negación de B sub 3, ¿cierto? El siguiente paso en el proceso de reducción es hacer las restricciones derivadas de las variables. Y las restricciones de las variables, lo primero es asegurarnos que esas variables, al ser booleanas, pues solo toman valores entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, este paso me dice que yo tengo que poner estas restricciones: 0 menor o igual que b sub 1 menor o igual que 1, 0 menor o igual que negación de b sub 1 menor o igual que 1, 0 menor o igual que b sub 2 menor o igual que 1, 0 menor o igual que negación de b sub 2 menor o igual que 1, 0 menor o igual que b sub 3 menor o igual que 1, y 0 menor o igual que negación de b sub 3 menor o igual que 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y las otras restricciones que también se derivan de las variables es asegurarnos que esa suma booleana de una variable y su negación es 1. Y la forma de expresarlo es escribiendo que 1 debe ser menor o igual que b sub 1 más la negación de b sub 1 menor o igual que 1, ¿cierto? Que 1 es menor o igual que b sub 2 más la negación de b sub 2, y eso es menor o igual que 1. Y que 1 es menor o igual que b sub 3 más la negación de b sub 3, y eso debe ser menor o igual que 1. ¿Ok? El otro conjunto de restricciones que tenemos que derivar de esa reducción son las restricciones derivadas de las cláusulas. Y esas restricciones me dicen, por cada cláusula, conviértala en una suma booleana, ¿cierto? Y esa suma booleana, pues, debe ser a lo sumo 1, ¿cierto? Entonces, la primera cláusula que tenemos acá es b sub 2, negación de b sub 3. Eso quiere decir que aquí debo tener una restricción que me diga b sub 2 más la negación de b sub 3 debe ser menor o igual que 1, ¿cierto? Y la otra cláusula, que es negación de B sub 1, negación de B sub 2, negación de B sub 3, esa suma también debe ser menor o igual que 1. Entonces, negación de B sub 1 más negación de B sub 2 más negación de B sub 3 debe ser menor o igual que 1. Ya están todas las restricciones. Profe, una Finalmente, pregunta. dime. ¿Por qué la de B sub 2 como B sub 3 no se tiene en cuenta ahí? Porque no la vi. Son 3 cláusulas. Sí, es una restricción por cada cláusula. No la había visto. Entonces también nos falta esa B sub Profe, 2. una pregunta. ¿Es ¿Sí? menor igual o mayor igual a 1? Es que yo que lo tengo como mayor igual a 1. Venga, yo me equivoqué, tal vez. Venga, yo miro exactamente.
Exacto, si es mayor o igual. Me confundí, fue con la otra restricción, mayor o igual que 1. Tienes razón, es menor o igual en el caso de la suma anterior. Ahí me había equivocado yo, mayor o igual que 1. Entonces, es una restricción que se deriva de cada cláusula. Como hay 3 cláusulas, son 3 restricciones, ¿cierto? Y cada cláusula, perdón, se expresa como una suma booleana que debe ser mayor o igual que 1 para garantizar la satisfacibilidad. ¿De acuerdo? Y listo. Lo que nos queda entonces finalmente es el formalismo de expresar que pues, la función de maximización se pone en términos de alguna de las variables, por ejemplo, f de b igual a 1 y que b es igual a 0. ¿Vale? Y esto que está ahí en azul es lo que en programación entera con variables booleanas es formalismo, pero que en programación entera con variables no booleanas, pues sí tiene un poco más de lógica, porque depende, digamos, de la función que se vaya a maximizar. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, siempre he tenido como esta duda ahí. Cuando uno va como, digámoslo así, que revisar que unas cláusulas, o sea, entre cláusulas sean satisfactibles, uno siempre le puede colocar falso o verdadero a cualquiera de esas variables y las puede evaluar, o sea, puede decir si es falso o no, o Sí, verdadero. es decir, sí. Obviamente uno sabe que sigamos a la variable que no es negada, le pone verdadero, pues ya sabe uno que lo contrario vendría siendo falso, pero si uno le coloca falso a la normal y pues obviamente ya serían verdadera la negada, eso no importa, ¿cierto? El caso es que tiene que saber uno el resultado final. Exacto. Digamos que para probar que es satisfacible, con cualquier conjunto de valores, el que vos quieras, que te dé verdadera la fórmula, ya con eso es suficiente para probar que es satisfacible. Si yo te pidiera probar que la fórmula no es satisfacible, entonces ahí no sería tan simple como coger un conjunto de valores en el que te dé falso. Porque si encuentras un conjunto de valores para el cual la fórmula da falso, eso no te garantiza que no hay otro conjunto de valores que en la que sí pueda dar verdadero. Entonces, si hubiese que probar que una fórmula no es satisfacible, hay 2 alternativas. O encontrar todo el conjunto, todas las combinaciones de valores para mostrar que para cualquier combinación de valores la fórmula siempre es falsa y con eso ya queda demostrado que no es satisfacible. O por medio de las propiedades de la lógica booleana, pues mostrar que hay una contradicción. Como por allá cuando empezamos a hablar de SAT, hablábamos de P y no P, ¿no? Es decir, determinar si P y no P es satisfacible. Pues digamos que ahí, aunque ahí la combinación de valores pues es mínima porque es un 1 y un 0, ¿cierto? Ahí uno podría decir justamente por la definición de contradicción, eso es una contradicción, nunca va a ser verdadero, ¿vale? Entonces con eso queda demostrado que no es satisfacible. O en el caso de una fórmula más amplia, poder reducirlo con las propiedades que ustedes vieron por allá en discretas de la lógica booleana para reducirlo a una contradicción, o bien hacer todas las combinaciones de valores y mostrar que en toda combinación de valores, como en una tabla de verdad, todas las filas dan falso. Y ahí demuestras que no es satisfacible, ¿vale? Para el caso contrario, repito, para probar que sí es satisfacible, con que encuentres una combinación de valores cualquiera que haga que la fórmula de verdadera, ya está probado que, ya quedaría probado que la fórmula es satisfacible. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esos ejercicios que están ahí pendientes básicamente tienen el mismo proceso, ¿no? Por cada una de las variables que aparecen en la fórmula SAT, pues creas 2 variables en programación entera, la variable y la negación de la variable. Para cada una de esas, pones la restricción de que debe tomar valores entre 0 y 1 y adicionalmente creas por cada variable y su negación, creas la restricción de que esa suma tiene que ser 1. Y luego creas la restricción por cada cláusula que se transforma como una suma booleana que debe ser mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Y ahí ya está el proceso de reducción.
No sé si quedó claro, ¿tienen alguna pregunta adicional? Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Es Dime. que en el segundo ejercicio, por Ujú. ejemplo, cuando el B2 está negado, digamos en caso de que entre, no sé, que pongamos verdadero, pues daría, al negarlo, pues daría cero. Entonces, con una que no se cumpla, entonces no sería satisfacible. No, porque ella se puede satisfacer, por ejemplo, si, bueno, pero aquí hay una cosa particular y es que tú tienes en una cláusula B2 y en otra cláusula tienes la negación de B2. Entonces, mira que ahí ya hay una contradicción, independientemente qué pase con B3 y con B4 y con B1 y B4, ¿cierto? Tienes una cláusula que es solo B2 y tienes una cláusula que es solo la negación de B2. Ahí ya tienes una contradicción, porque si B2 es verdadero, vas a tener una cláusula que es la negación de B2, que es falso, y esa conjunción te va a dar falsa, sin importar qué pase con las otras cláusulas. Y caso contrario, si B2 es falso, si negación de B2 es verdadero, ¿cierto? Esta cláusula se hace verdadero, pero entonces es porque B2 es falso. Por lo tanto, tienes una cláusula falsa y esa conjunción te va a dar falsa. Ahí ya hay una contradicción. Y por lo tanto, ya con eso es suficiente para saber que la fórmula no es satisfacible. ¿Sí me van a entender? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no tuviéramos aquí esta negación de B2? Que no tuviéramos este, ¿vale? Y tuviéramos aquí solamente B2. Entonces uno dice, bueno, si B2 es falso, la conjunción da falsa. Pero sí hay una combinación de valores para el cual la fórmula es satisfacible, que es el caso en el que B2 sea verdadero, ¿cierto? Entonces, no importa que haya un caso en el cual B2, al ser falso, haga falsa toda la fórmula, pues hay otros casos en los que B2 siendo verdadero hacen que la fórmula se satisfaga y ahí sería satisfacible. ¿Ok? Sin embargo, aquí el problema es que este y estas dos cláusulas se vuelven una contradicción. Y ya con eso es suficiente para saber que la fórmula no es satisfacible. Contradicción. ¿Vale para todos? Profe, o sea que digamos en ese caso, como digamos llega hasta B4, se crearían 8 variables. 8 variables, B1, B2, B3, B4 y negación de B1, de B2, de B3 y B4. Ah, listo, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Nunca, digamos, pasan casos de que haya, o sea, digamos que usted seleccionó los dos variables, B2 y B2 negada. Nunca puede llegar a pasar el caso donde en una misma como cláusula o fórmula aparezcan dos veces, o sea, repetidas, digamos, la B2 negada. O eso ya es un error ahí. O sea, que puede aparecer en una misma cláusula B2 y negación de B2. Sí. Sí, señor. Digamos que, o sea, ahí están separadas por cláusulas, ¿cierto? Y Ajá. digamos que que ese B2 sea también un negado. ¿Eso se puede también así o eso no? Sí, sí podría pasar. No es tan probable y eventualmente podría, pues dependiendo del caso, podría no tener tanto sentido, pero puede pasar. Lo que sí es muy remotamente probable, creo que no pasa, es que en la misma cláusula esté la misma literal repetida, es decir, que aparezca B2, B2, por ejemplo, que tengamos B1, B1, B2, B1. Eso es menos probable, pero sí puede aparecer B1, B2, negación de B1, por ejemplo. Ah, listo, profe. ¿Listo? Por acá, Janela nos pregunta, si no es satisfacible, igual toca hacer el procedimiento. Sí, igual se puede hacer la reducción, claro. La reducción se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de que la fórmula no sea satisfacible? Que al hacer la reducción, o sea, uno puede hacer la reducción, eh, pero luego al probar con los valores de esas variables en programación entera, vas a ver que al menos una de las restricciones no se va a cumplir. Porque si la fórmula no es satisfacible en SAT, pues entonces eso quiere decir que la reducción en programación entera no será
no se cumplirá o no se cumplirá alguna de las restricciones. Porque acuérdense que la reducción debe garantizar las instancias positivas y las instancias negativas. Las instancias positivas de SAT pues deben conducir a instancias positivas, en este caso de programación entera. Instancias negativas en SAT conducen a instancias negativas en programación entera. ¿Vale? Claro, Edward. Profe. Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, hoy estoy contento porque hoy están participando, están preguntando, porque hace 8 días estaban muy callados, estaban así como, me sentía yo como hablando solo, Es el pero efecto del frío, profe. si Sí, ven que Más el frío, despiertos. el si ven que frío. el frío ayuda, si ven que el frío ayuda, a mí me encanta más trabajar con frío que con calor. A mí el calor me achanta. Bien, entonces listo. Voy a parar la grabación aquí para que el tema de hoy quede en un video aparte y arrancamos.